humano. Cerrar que la educación no crea al hombre, pero le ayuda a que sea capaz de conocerse y valorar lo positivo que toda persona humana tiene como objeto de elevar su autoestima y poder así desarrollar o desplegar toda la potencialidad de su personalidad. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema, ¿sí? Que es el concepto de salud. Bueno, todos sabemos más o menos que el concepto de salud de la OMS, que es el estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bueno, esta definición se fue criticada varias veces, por ejemplo, un autor que se llama Terry criticó la eliminación de la palabra completo porque le da una connotación absoluta, estática y utópica que tiene un poco de razón, digamos, porque sabemos que en la sociedad en la que vivimos nunca vamos a poder estar completamente quizá felices o con ese bienestar, digamos, en todos los campos de la vida que necesitamos que conllevan a ese concepto de salud que sabemos todos. ¿Sí? Es utópico, es un poco utópico, es un poco que está fuera de la realidad, ¿no? Digo, otra persona que criticó también ese concepto fue Matarazzo, ¿sí? Que hablaba de la salud como conducta, como una filosofía de vida, ¿sí? En el que la salud, ¿sí? Era estimulada por la responsabilidad individual. A la aplicación de conocimientos y técnicas biomédicas para prevenir enfermedades, disfunciones y mantenimiento de la salud a través de la iniciativa individual y social. O sea, le daba la responsabilidad a cada persona de decidir a través, ¿sí? De la información, o sea, la información era brindada y la persona era, ¿sí? Capaz de decidir qué es lo que quería hacer a través de iniciativa individual, por lo que veía objetivamente en la información o por lo que aprendía en el sistema social en el cual vivía, ¿sí? Después de que se dieron cuenta de eso, empezaron a estudiar también, ¿sí? Todos los otros factores, los psicosocioculturales, ¿sí? La influencia del entorno también. Otro concepto de salud que salió fue que sea capaz de conocerse y valorar lo positivo que toda persona humana tiene con objeto de elevar su autoestima y poder así desarrollar o desplegar toda la potencialidad de su personalidad, ¿sí? Venía asociado más o menos con el concepto de educación, ¿no? Entonces, hubo un momento en la historia en el que eh, se empezaron a interesar en la educación, en los temas de salud, ¿sí? Como en la educación permanente, ¿sí? Que recién se armó en 1921, se armó el primer programa en Estados Unidos para la educación permanente en salud y el número de programas a partir de ese momento fue aumentando y se considera que las personas que son educadoras en salud, ¿sí? Es el primer ámbito en el cual se hace la promoción en salud, en la contribución a la reducción de problemas de salud y en consecuencia elevar el bienestar de la sociedad, ¿sí? Porque si hay mejor salud, si nos damos mejores medidas de promoción y prevención, el bienestar aumenta y por ende la sociedad aumenta el bienestar social, ¿sí? Bien, ahora la EPS, digamos, la educación permanente en salud, la OMS también dio una definición y la voy a leer directamente. Dice, es una acción ejercida sobre el educando, o sea, sobre las personas, o sea, o la persona que va a recibir la educación para un cambio de comportamiento. Se critica porque no respeta el principio de autonomía del alumno, ¿sí? Estamos hablando de una acción ejercida sobre la persona, digamos, como que uno le impone, digamos, a hacer las cosas. Y no, esa no es la cuestión, no es imponer las cosas, ¿sí? Sino permitirle a las personas elegir qué es lo que quieren hacer. También hablamos, por ejemplo, en Alma Ata, cuando se hizo Alma Ata, ¿sí? Salud para Todos en el año 2000. Entonces, y era a través de la promoción de la salud. O en la Asamblea Mundial de Salud número 36, decía que cualquier combinación de actividades de información y educación que lleve a una situación en que la gente sepa cómo alcanzar la salud y busque ayuda cuando lo necesite, ¿sí? Después, otra persona, otro autor, que era Green, decía que era cualquier combinación de oportunidades de aprendizaje encaminadas a facilitar la adopción voluntaria de comportamientos que mejoren o sirvan al sostenimiento de la salud. Se entiende que siempre es respetando la autonomía de la persona de decidir, nosotros brindarle la información para que la persona decida. ¿Decida a qué? Decida qué es lo que va a hacer. Si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Es su libertad, es su autonomía, es su decisión y está perfecto, ¿sí? Y eso es lo que apunta la EPS, ¿sí? También Henderson fue que una de las que dio una definición de la educación permanente en salud y habla que era el proceso de asistencia a la persona individual o colectivamente de manera que pueda tomar decisiones una vez que ha sido informado en materias que afectan a su salud personal y a la de la comunidad, no solamente la parte individual, sino en el contexto sociocultural.
Y a partir de 1975, como veníamos hablando, se empezaron a ver los cambios ambientales, como influían también en la salud, ¿sí? Entonces la principal finalidad, ¿sí?, no está en evitar la enfermedad, sino promover estilos de vida saludables, que tiene un sentido positivo de ayuda y de potencialización de la persona para la participación y gestión de su propia salud y poder desarrollarse en un proceso de salud integral. Pero ¿qué pasa? Esto también tuvo un proceso negativo. ¿Por qué? Porque se llegó a hacer investigaciones con súper especificidad. Entonces, por ejemplo, decían, si comemos grasas trans o grasas saturadas nos lleva a tener hipertensión, ¿sí? O si comemos de tal cosa, tal otra, como que se volvió, la investigación se volvió tan específica, digamos que la gente por ahí en general no sabe lo que es una grasa trans, no sabe lo que es una grasa saturada, o quizás no tiene el medio para poder comer, ¿sí? Hablando de comunitario un poco, por ejemplo, no tiene la plata para comprar cierta comida que requiere, por ejemplo, si tuvieran alguna enfermedad cardiovascular, ¿sí? O metabólica como la diabetes, también tiene todo un contexto, ¿sí? Entonces, esa hiperespecificidad, ¿sí?, fue, digamos, socavando un poco la idea de darle la autonomía a las personas si se seguía imponiendo esas cosas, sino que necesitaban algo más general, si un cambio de comportamiento, decir, la información va por este lado. Entonces, yo te doy la posibilidad de que vos elijas, pero no con tanta especificidad, sino del hábito saludable, de mostrarte cuál es la realidad de lo que puede llegar a suceder si vos continuás con este estilo de vida. O no, ¿no? Claramente. Esos hábitos saludables no solamente estaban condicionados, como decíamos, ¿sí?, por la salud per se, sino también por los cambios ambientales, que era la parte que veníamos hablando, ¿sí?, que es como todo el entorno también afecta a la salud. Todos sabemos, los mejores métodos, digamos, son los de promoción y prevención, porque son los más baratos, justamente. Es mejor prevenir que curar, siempre, sí, es un dicho popular, digamos, porque justamente tanto por la economía o por justamente la pérdida que puede llegar a haber humana, siempre implica mucho menos sí, costo el prevenir y promocionar hábitos saludables. ¿Sí? Las necesidades siempre van a existir, siempre va a haber enfermedades, ¿sí? Por ende siempre tenemos que apuntar a promoción y prevención. Y nosotros tenemos que ver que los individuos y los grupos tienen necesidades diferentes. No podemos comparar también las necesidades que tiene, por ejemplo, una persona que vive acá en La Plata, ¿sí?, como una persona que vive en Capital Federal, o que vive en Formosa, o que vive en Jujuy, o que vive en Tierra del Fuego, digamos, o sea, tienen otro contexto sociocultural, digamos, en el cual las medidas o las estrategias son muy puntuales en cada grupo. Y hay grupos específicos en los cuales se requieren ciertas actividades que son muy específicas de cada grupo, ¿sí? Y eso se tiene que estudiar también en la educación permanente, y esas personas tienen que poder recibir la ayuda pertinente. Hablábamos hace un rato de que el sistema educativo, digamos, es un sistema adaptativo, ¿no? Entonces, la educación se tiene que adaptar, digamos, se tiene que adaptar al lugar. En la educación, por ejemplo, en la escuela, se adapta a un contexto de escuela, de niños, de escolaridad, ¿sí? Y si habláramos, por ejemplo, de un contexto laboral, nadie mejor que nosotros sabe, sí, cuáles son los problemas que subyacen en el hospital o los que suceden en el hospital. Entonces, aplicar medidas preventivas y de promoción, digamos, en los lugares de trabajo también es una responsabilidad propia nuestra, ¿sí? No solamente de los superiores, sino también desde nosotros, ¿sí? Desde, por ejemplo, desde el código deontológico que hablaba desde el autocuidado. Si yo no me cuido, digamos, ¿cómo puedo cuidar a los demás? ¿O quién nos va a cuidar a nosotros? ¿Sí? Y ni hablar, si pasáramos al ámbito comunitario, ¿sí? Y los planes de salud, la identificación de prioridades para el cambio sociocultural, porque son las personas que están ahí, en la piel, ahí, junto con la gente, digamos, con los problemas reales que existen local, ¿sí? A nivel local. Entonces, todo el tiempo podemos hacer educación, siempre depende de nosotros, ¿sí? La educación es sacar afuera, ¿sí?, todo el potencial que puede tener la persona para poder, digamos, darle la autonomía de que decida qué es lo que quiere hacer, ¿sí?, pero brindarle la información correcta. Entonces, hacia eso apuntamos. Espero que les haya gustado el video y bueno, vamos a seguir haciendo videos, así que los espero prontito. Abrazo.